pero qué recontentos estamos, en verdad, no lo puedo decir de manera menos eufórica que así, porque la verdad es que tener oportunidad de charlar con uno de los mejores actores de doblaje en México, hijo, pues siempre es un gozo al corazón, un gozo al oído, porque vamos a hacer solamente como una pequeña introducción, porque he estado en series como Doctor House, Avengers, Power Rangers, Caballeros del Zodiaco, Looney Tunes, Naruto y muchos, muchos más. Y para esto, pues mejor vamos a escucharlo directamente en voz del invitado del día de hoy. Recibamos con un gran aplauso al señor Rafa Pacheco. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, mi querida Sandra, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo Hola, estamos? hola. Qué gusto verte, oírte, escucharte, mi querida Sandra. Bien, Rafita, lindo. ¿Y tú qué tal? ¿Tal Muy bien, cuidadito en casa? afortunadamente, sobreviviendo aquí al encierro, me parece, a mí la verdad es que me está yendo bien. Yo espero que para ti, los tuyos y para todos, pues sea lo más noble y que esta situación pase lo más rápido posible y podamos retomar una nueva normalidad que de alguna manera no sea tan drástica y tan, a ver, sí va a ser drástica, pero que no sea tan difícil para retomarla. Habrá que Cierto, adaptarnos. cierto, cierto, cierto. Así, tal cual. Mejor dicho, imposible. Algún día llegaremos a la otra normalidad a la que estábamos acostumbrados, pero pues ya de Yo creo que mientras, no. Yo creo que no y está bien. Está bien que no regresemos a lo que teníamos antes. bueno, Espero sí que tienes a razón. partir de aquí Ujú. sea como si un renacimiento, ¿no? Un Esperemos que sea. borrón y cuenta nueva, pero Exactamente, mejorados. sí. Seamos Claro. ya como la crisálida que salió empujando con sus alas, rompiendo el capullo y podamos salir como bellas mariposas. ¡Ay, qué poético! Eso es todo, eso es todo. Creo que la parte del anime te ha motivado, ¿eh? Ahorita por lo que estás diciendo. Un poquito. Y fíjate que tengo un personaje ahí Sí. entrañable, que lo voy a decir porque creo que el nombre no es tu fuerte, Haruo Onijima, que salía en el anime de Kenichi, que además era un poco, no tan grato con la gente, siempre maltrataba a todos y, ¡ay, vamos a ver, cobarde, tienes que darme la razón, porque yo soy Haruo Onijima y soy un extraterrestre que puedo dominarlo todo! ¡Cobardes! No era precisamente como el más grato de los seres humanos, pero padre ahí con Nijima. Sí, la verdad es que pues sí, mucha cuestión de anime. También eh, bueno, hice en algunas temporadas al Caballero Iki, el ave fénix de los Caballeros del Zodíaco. Reconozco que el original es el señor Marcos Patiño, pero Ujú. en algunas sagas me tocó hacer la voz de Iki de Fénix, que decía, por ejemplo, eh, Shun, tú diste la vida para poder salvar a la humanidad. ¡Ave Fénix! En aquellos tiempos. No, güey, qué cosa más bonita. Sí, sí, sí. ¿Qué Muchas tal? participaciones de todo un poco. Y decías del Doctor Chase, fíjate que, bueno, Doctor Chase en la serie de Doctor House, que fue Ujú. lo que yo he trabajado fue de las series más icónicas, de las series de más impacto que he tenido. Además, para mí fue como un parteaguas en mi carrera. Ya llevaba yo algunos años cuando hice Doctor Chase, pero a partir de ahí y bueno, de una excelente dirección a manos del señor Salvador Delgado, pues fui consolidando mi carrera. Me gustó mucho el personaje del Doctor Chase y trascendió, ¿no? La verdad es que trascendió. Y ahora actualmente estoy haciendo ese mismo actor que se llama Jesse Spencer, lo estoy haciendo en una serie que se llama Chicago Fire, que esa sigue al aire todavía. Justo acabamos de terminar de doblar la temporada, acabamos hace quizá un mes o poco más, Nada. porque como varias series, y como ya sabrán, varias series se quedaron mochas, ¿no? No llegaron a final, pues justo por la cuestión de la pandemia que nos atacó a todos y como tampoco están pudiendo grabar allá las cuestiones en Estados Unidos, capítulos, Claro. entonces varias series, la gran mayoría optaron por parar hasta donde llegaron y dejar los capítulos que faltaban de esta temporada para el inicio de la siguiente temporada, ahora que ya se regrese, ¿no? Van a ver, o no sé si han notado ya que en algunas series varias
el último capítulo de temporada no tiene esta fuerza, no tiene esta garra de los últimos capítulos, de los cierres de temporada, porque justo los agarraron, pues los agarraron fuera de base, ¿no? No sabían y no veían para Claro, dónde iban. claro. Entonces, Como atados, nos dejan como sí, congelados. sí, colgados de la brocha, además, porque fue, pues sí, a pesar de que veíamos viendo que ya lo que iba pasando en México muy avanzado, oíamos las noticias y más o Cierto. menos teníamos una idea, pero yo creo que nadie estamos ni lo teníamos en un concepto cómo iba realmente ¿A qué nos íbamos a esta encontrar? ola, ¿no? Todo a mí que realmente nos pegó Eso es durísimo, cierto. pues. Y cómo pues las cuestiones de producción todo se quedó detenido, ¿no? Se quedaron ahí guardados en el tintero. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Totalmente. La vida se nos quedó ahorita levemente en pausa, pero como decía, retomando tu comentario de hace ratito, es volver a sacar una parte más fuerte, más ojalá, en verdad, somos muy buenas herramientas, a esto se vea bonificado en general en nuestra vida, personal, laboral y todo lo demás. Que Sin lugar a aprendamos algo dudas. y crezcamos, ¿no? Eso sería lo ideal. Fíjate que es un año muy complicado, particularmente difícil, pues, porque yo dirijo la serie de Riverdale, que está Mm, al aire, y justo eran 22 capítulos de esta temporada, llegamos al capítulo 19 porque ahí se cortó, ya no se pudieron hacer los demás capítulos, pues, pero no es el único suceso, curiosamente, en esta serie. Yo la dijo esa serie, pero además hacía el personaje del papá de Archie, Fred Andrews, que lo ajá, hacía el actor Matthew Perry, que se hizo famoso en la serie de Beverly Hills 90210, claro, el galán de esa serie. claro, por Y que supuesto. a principios bueno, perdónme, el año pasado tuvo un derrame cerebral y murió de manera además también sorpresiva. Entonces, este año empezamos con esta temporada, pues empezamos el año pasado a doblarla, pues, pero es lo que sería correspondería a este año. Ujú. Empezamos a doblarla y ellos justo en la serie tuvieron que hacer un acomodo porque el actor se les murió de un capítulo a otro. Ay, Entonces, tuvieron que justificar, pues, la salida del personaje. A mi gusto, bastante bien. Fue muy lindo porque además, armaron la historia de que había salido el personaje y tuvo un accidente en la carretera, se había detenido a ayudar a una señora a cambiar la llanta y bueno, pues ahí lo habían arrollado, ¿no? Y la mujer hay una escena donde va Archie a ver el lugar donde había muerto el papá y está una mujer llorando que fue la mujer que se le había ponchado la llanta. Y esta mujer que estaba ahí, la actriz es Shannon Doherty, que fue su compañera en Beverly Hills 90210. Entonces se ¡guau! permitieron así como este guiño muy lindo de hecho el primer capítulo de esta cuarta temporada se llamó In Memoriam, ¿no? Que fue realmente pues en memoria de Matthew Perry, que además por lo que estuve viendo pues es un compañero muy querido por todo el elenco, por todo el set, ¿no? Créeme. Sobre todo Ujú. los jóvenes se refirieron mucho a que los ayudaba mucho, les daba consejos, hablaba con ellos, los instruía pues con pues ya tenía un ratito de experiencia, ¿no? Entonces sí les podía dar algunos tips, algunas cosas y los guiaba. Muy paternal como el personaje finalmente que hacía. Sí, Qué belleza. especialito este año 2020. Sí, sí, la verdad es que sí, nos ha dado con todo, pero ahorita lo que nos acabas de platicar, la verdad es que esa fusión tan tejidita entre lo que pasó con la serie, con lo que está pasando ahorita, quedó lindo, quedó entretejido Sí, totalmente. sí. Sí, que bueno, pues finalmente tenemos que irnos adaptando seguir con los cambios, ¿no? Ir viendo lo que va pasando con los cambios. Y yo creo que cada vez tratar de ser más empáticos con la naturaleza, con nuestros semejantes, con todo, ¿no? Porque la verdad es que sí, nos hemos vuelto fríos, distantes, inconscientes. Claro. Entonces, creo que es Sí, un buen sí, momento un buen jalón de orejas y un buen momento de reflexión, de decir, vamos a enderezar las cosas, ¿no? El camino. sí. Tan solo el mundo se puso de cabeza, el mundo Sí, entero, de cabeza, no es algo, ahora sí, que sea de un país o de otro, es un mal común que compartimos
literal, que compartimos y ojalá que haya un, un movimiento muy bueno para todos y que esto vaya permeando para todos para bien, tal cual. Pero bueno, regresando a la parte de tus anécdotas en todos estos años de trayectoria que tú has tenido, ¿cuál ha sido el personaje hasta este momento que más te tenga atrapado, que lo tengas en un buen lugar? Mira, disfruto mucho los personajes, me gustan mucho todos, realmente llego a hacer mi trabajo lo más concentrado que puedo, entonces procuro dejar esta parte de, me gusta el personaje, porque si quiero mucho a un personaje, descuidaría a los otros, ¿no? Entonces tengo que ¿Sí? ser como frío aunque no quiera, ¿no? En esa parte y decir, bueno, tengo que darle lo mismo a todos. Hay personajes que sí se quedan, que me gustan, que lo llevo, el Dr. Chase de Doctor House, te digo, por muchas cosas, por cuestión del aprendizaje que implicó. Eh, es un personaje que tengo muy, muy, muy presente. Sherlock Holmes de la serie Elementary, Uh -huh. que además dirigía la serie, bueno, yo hacía el estelar de la serie, también es un personaje que lo presente porque fue un personaje muy complicado. La adaptación, bueno, esta adaptación para esta serie trata de que Holmes viene de una parte de rehabilitación a la heroína en Londres. Entonces, la primera y segunda temporada, sobre todo la primera, viene, pues sí, como adicto a la heroína, apenas saliendo de la adicción. Entonces, los cambios de ritmo que manejaba, la manera de hablarlos, la rapidez y todo, era como, era muy difícil, porque además eran textos de una cuartilla o media cuartilla lo que yo tenía que doblar, Uh y -huh. a un ritmo muy rápido, pero además ni siquiera un ritmo constante. De repente se paraba, de repente frenaba, empezaba a hacer su análisis y de repente se volvía a acelerar y se soltaba. Yo originalmente, cuando hice el reparto de la serie, el personaje se lo había asignado a otro compañero actor, y la gente de producción de la empresa me dijo, pues haz una prueba, igual lo haces tú. Y el gerente de producción me dijo, ponle un algo que nos dé la idea del acento inglés. No era propiamente un acento inglés, pero le busqué un cantadito al personaje, y hacía este tipo de cosa con el personaje, que además hablaba muy rápido y le daba una cierta elegancia al personaje para que pudiera tener esta cierta característica inglesa. Lo oyó el gerente de producción y me dijo, bien, me gusta ese acento, vamos a dejarlo así, sin ser propiamente pues un acento inglés, ¿no? Pero sí Claro, un distintivo del un personaje. dejo, claro. Y con el manejo del ritmo y todo, pues sí la verdad es que fue un personaje muy complejo, lo disfruté mucho, le aprendí mucho, porque sí me exigía además mucho, y además como dirigir y actuar es muy complicado. Y además, bueno, pues yo estaba de repente grabando mi personaje, pero estaba pensando que me había dicho la persona de llamados, oye, que algún compañero no va a poder venir, entonces ¿a quién ponemos? Y viendo mis tiempos cómo iba, y cuidando las cuestiones de producción, pero al mismo tiempo cuidando el personaje y la actuación y la adaptación del texto. Entonces sí fue un reto muy, muy grande, y fue muy curioso porque particularmente con esta serie Uh -huh. cada capítulo manejaban varios nombres, porque el villano, el que había muerto, el que no sé qué, eran pues nombres inventados, ¿no? Pero me pasaba mucho que 2 o 3 días después, o una semana después, de repente me estaba yo bañando y me venía el nombre de alguno de los personajes, o del fulanito que había matado, o el del avión, o el del me llegaban de repente esos nombres, ¿no? Y decía, ¿dónde? Pues claro, ya sé de dónde está. ¡Qué Creo que con esa serie más que increíble! con otra me ha pasado así esa especie de locura. ¡Qué increíble! En verdad. No, si ustedes están llenos, en verdad. Siempre digo, ¿se duermen conectados a la luz o cómo le hacen? Pues ¿Cómo sí, hacen? sí, sí. Sí hay una parte que no descansa, ¿no? Que sí está presente ahí, trabajando en todos esos nombres. Ustedes son eternamente azúcar, azúcar, literalmente. Creo que, bueno, y si no tuvieran esa energía y esa vitalidad y todo esa galleta, pues, Ajá. difícilmente podrían hacer lo que bien nos acabas de platicar. O sea, yo dirijo, pero grabo, pero ayudo a la coordinación, se hace el casting, que se dice como muy fácil ahorita que tú lo platicas. Pareciera como muy fácil, pero hay mucho de fondo. No, sí, 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 es un proceso largo, y bueno, y además esta cuestión de hacer el casting siempre tiene una particularidad, porque además te tardas un rato viendo a qué persona le va a cierto personaje,
y luego de repente cuando ya finalmente diste el llamado, resulta que ese no pudo. Entonces tienes que buscar a otro y entonces hacer todo lo que se había conceptualizado. Tenemos que adaptarnos mucho, ¿no? Como directores y como actores en esta profesión, tenemos que adaptarnos mucho a lo que vaya pasando en el momento. Cierto, Entonces, sí nos da cierto, esa cierto. cuestión, sí. Oye, ¿y tendrás alguna que recuerdes ahorita, alguna anécdota cuando grababas Doctor House? Fíjate que, por ejemplo, con Doctor House fue muy importante, recuerdo mucho, Ajá. digo que lo dirigió Salvador Delgado, muy, pues, la verdad es que es un gran compañero, gran actor, gran director, muy profesional, y con toda esta cuestión de la serie de doctores, cada capítulo llegaba prácticamente con su acordeón y nos decía, hoy se va a hablar de tal enfermedad, y nos decía más o menos de qué trataba esa enfermedad y todo, y cómo se decían los nombres de los artilugios médicos que siempre le sufrimos. Fíjate que en doblaje hay una constante, que el desfibrilador, esta cosa que se utiliza para dar los choques eléctricos a las personas que están en paro cardíaco, que Ajá. son un par de paletas que se frotan y luego se aplican a un costado y al frente y se da una descarga para estimular el corazón y que se reanime, que justamente cuando se detiene el corazón se dice que está fibrilando, y entonces, bueno, este aparato se llama desfibrilador y generalmente es una palabra que se dice en un contexto de emergencia. Entonces se dice, Wow. traigan el desfibrilador, pero tiene que ir rápido y se tiene que entender. Entonces son palabras complicadas, ¿no? O una ampolleta de 2 gramos de pinefrina, nosotros nos tenemos que oír como que estas palabras las decimos todos los días. Pues nos tenemos que acostumbrar, tenemos que aprender y tenemos que decirlas rápido, porque de repente dice pinefrina, si nos ponemos como la célebre maestra aquella que no pudo decir epidemiología o epidemiólogos, pues adiós, ¿no? Los híjole, ya no, adiós, se fue. Entonces, nosotros nos tenemos que ir como que es algo que manejamos todo el tiempo. Y ese Claro, es, como actores, pues bueno, ese es el reto. Y sí, entonces claro. eso era muy padre, que Chava nos decía exactamente de qué iban las enfermedades o cómo eran o cuál era el proceso, o bien el aparato tal o el estudio tal que se tenía que hacer una resonancia magnética, una electrocardiografía, electromiografía, todos esos términos los tenía él muy, muy precisos. Entonces también era de alguna manera una ligera introducción a cuestiones médicas, ¿no? Que también era muy, muy interesante. Sí, es lo que estoy escuchando, además. ¿Cómo, perdón? Y además clases de medicina. Clases de medicina, sí, también, sí, sí, sí. Wow. Déjame contarte una anécdota que no fue justamente en el atril, me Por pasó, digo, favor. como actor en otras áreas, me ha Ajá. tocado, pues, yo he hecho muchos años, pues, de teatro, cuestiones de imagen, y estuve mucho tiempo en un programa que primero se llamó Operación Arcoíris, que era del ISSSTE. El Seguro Social también tenía su programa, que también trabajé con ellos, que se llama Hospitalarte, que era esta cuestión de que íbamos gente de teatro o músicos, mimos, gente que iba a leer cuentos, íbamos a visitar a los pacientes. Entonces, una experiencia muy enriquecedora, pero con muchas cuestiones de reto. Y ahorita que te dije justo del desfibrilador, me tocó una vez, entramos al Hospital Zaragoza del ISSSTE, que es un hospital bastante grande. Íbamos nosotros pasando por las habitaciones y hacíamos un pequeño sketchito. Yo iba con un compañero y hacíamos Don Quijote y Sancho Panza. Yo no era Quijote, lamentablemente. soy más como el tipo de Sancho Panza. Entonces nos metíamos, yo entraba como Sancho Panza, hacía una pequeña introducción y ya después entraba Quijote. Entonces siempre entraba yo con un conque de que perdonad vuestras mercedes, ¿habéis visto a mi señor por aquí? Y entonces con eso iba involucrando a los pacientes. Entré a una sala que era de 6 pacientes, un cuarto muy grande, y veía yo que en la cama del medio algo raro estaba pasando. Entonces, bueno, empecé con mi speech de, ¿habéis visto a mi señor? Y todo, y de repente ya puse con ese segundo canal que tenemos que tener como actores, que siempre está pendiente de la realidad. Me di cuenta que se estaba yendo, el señor de la cama del medio se estaba yendo, estaban 2 enfermeras y un doctor ahí con él, tenían el desfibrilador justamente. Una de las enfermeras le decía, no nos deje, quédese aquí con nosotros, platíquenos y no sé qué, y lo estaban reanimando en ese momento. Entonces, la distracción de saber que se estaba muriendo el señor que estaba ahí, y algo que ya teníamos nosotros platicado, que si pasaba cualquier tipo de estas cosas, nosotros servíamos como un distractor para los demás, pero no podíamos distraer a los doctores. Entonces,
bajar un poco la voz, mantener la entonación y llevar la atención hacia los demás y hacer como que los demás acá conmigo, distráiganse conmigo y vamos a ver qué pasa. Y fueron un par de minutos. Afortunadamente el buen hombre decidió no irse. ¡Wow! Ahí se empezaron a calmar las cosas y terminamos nuestro pequeño sketch que era como de 5 minutos. Bueno, no sketch porque no era conmigo, nuestra intervención como de 5 minutos. Y cuando salimos de ahí ya lo estaban estabilizando, pero sí esa fue de las cosas fuertes que me tocó vivir, ¿no? En ese momento. No, esa sí es una anécdota y no. ¿Mande? Esa sí es una anécdota y no cachitos. Sí, O sí, sea, sí, fuerte. wow, qué Fuerte, sí, porque se estaba yendo, ¿no? Sí, tío, alcancé a escuchar eso que decían, que le decían, no se vaya y siga con nosotros, y entre ellos, pues, lo que comentaban de que había que ponerle no sé qué, y que la presión y algo le inyectaron, y bueno, pues, afortunadamente lo regresaron. Muy, muy padre ese programa de Operación Arcoíris y te digo, Hospital Arte. Muchas sí, experiencias muy, muy interesantes. no, me puedo imaginar, digo, en un hospital, madre, pues también se debe de vivir de todo. De todo. Pero justamente ustedes, como actores, actores de la voz, actores en toda la extensión de la palabra, cuando tienen la oportunidad de llevar su talento no solamente a un escenario, no solamente enfrente de un atril, sino cuando el arte, su, su quehacer, su profesión, la pasión que siempre tienen para trabajar, lo llevan a estos puntos, como bien lo acabas de platicar ahorita, a un hospital. Es cuando, digo, me vienen muchas cosas a la cabeza, sin lugar a dudas, pero vamos, yo siempre digo que la voz trasciende, pero me quedaría corta diciendo eso, porque realmente su profesión siempre trasciende, Sí, siempre va más allá. sí, sí, sí. Sí, el arte. Y yo, por ejemplo, en estas funciones de hospital siempre decía, pues es hacer labor, ¿no? Realmente es la parte más básica de nuestra profesión, ¿no? Este contacto humano, esta fuerza. Nos tocó también en Guanajuato, fuimos a inaugurar un hospital, bueno, inaugurar el programa Arcoíris allá a Guanajuato, y llegamos, bueno, al hospital, y en ese hospital pasaron dos cosas muy interesantes. Llegamos a una cama donde solo había un señor, era un señor como de 80 años, no, perdóname, no, yo creo que ya rayando en los 100 porque era ya muy viejito, muy deteriorado, estaba enjuto así, pues realmente pegado, estaba su hija con él y nos dijo, pues es que ya se está yendo, ¿no? Está muy mal, ha estado muy malito. Y entonces, bueno, le hicimos nosotros el numerito. Cuando teníamos pacientes hombres, terminábamos el numerito donde Quijote les decía, ¿queréis uniros a nuestras huestes como capitán de los ejércitos? Y entonces cuando le dijo que si quería ser capitán de los ejércitos, este hombre, con toda la debilidad que tenía y todo, juntó sus manos en puños y nos hizo un sí así lleno de vida, ¿no? Entonces, Ay, caramba. ¡wow! No, de enchinar la piel, fue maravilloso. Eso, y después nos pasamos a una pequeña sala de hemodiálisis y estaba un hombre muy mayor y resulta que él era historiador de Guanajuato, un hombre que se había dedicado toda la vida pues a hacer Los recorridos. información de Guanajuato y todo. Entonces, cuando entramos nosotros fue impresionante porque para él fueron unos segundos varios, yo creo que alrededor del minuto o poco más, que no supo en dónde estaba la realidad y dónde no. Entonces, vernos entrar caracterizados de los personajes y todo, Quijote y Sancho en En Guanajuato, Guanajuato, bueno, este redondo. escritor con toda la locura en su mente, vernos ahí fue inenarrable, realmente, o sea, todo lo que pasó con él, lo que pasó en su mente y después lo que nos empezó a decir, ¿no? Ya, digo, ya también muy deteriorado el hombre, pero esa emoción de que, yo no sé si de repente sintió que ya había trascendido, ya estaba en otro plano, no sé qué pasó, pero el vernos ahí tan fuera de contexto y con los vestuarios fue muy particular para él y después para la retroalimentación con nosotros fue muy hermosa. Grandes anécdotas esas de Sí, sí, hospital. en verdad que las estoy gozando todo lo que me estás diciendo y estoy segura que quien lo escucha ahorita lo va a gozar tanto como yo lo estoy haciendo, sin lugar a dudas. Qué cosas, sí son, pero grandes anécdotas, Sí, grandes maravilloso, anécdotas. maravilloso, sí. Qué, qué delicia.
Mándeme. Qué buena oportunidad, qué delicia y qué buena oportunidad que tuviste el estar ahí en ese momento justo y preciso. ¿Y Y aportarles, ¿no? este Aportarles programa algo. aún sigue? Claro, aportarles algo. ¿Y Sí. este programa aún sigue? Fíjate que no, no, Ujú. duró un poco más en el seguro que en el ISSSTE, duró casi un año más, pero ya en ambos lados está cancelado. Los que de repente van ahora es una agrupación que se llama Médicos de la Risa, Ah, claro. que son como As- voluntarios que se caracterizan y van y les hacen como pequeños Como números. clown, ¿no? Ajá, sí, como Ujú. clown. No está mal, les falta un poco de estructura quizá, pero es mucho, mucho corazón, está sensacional pues el programa, pero no se le ha dado pues tanta difusión, ¿no? Sí, y nosotros veíamos los resultados pues con la gente, veíamos lo que pasaba con los pacientes y todo, y era maravilloso, ¿no? Me acuerdo que una vez el director de una de las obras con las que íbamos, una cosa infantil que íbamos al seguro, me decía, es que los papás de repente, y le dije, no te enojes, cada quien toma lo que necesita. Si llegamos nosotros, porque íbamos de repente, con esa obra íbamos a partes infantiles, le decía, si llegamos nosotros y los papás se duermen, estamos haciendo nuestro trabajo, porque son papás que tienen aquí horas o noches que no han dormido y no han descansado y que no se pueden desconectar de la preocupación. Y si llegamos y les damos 10 minutos de sueño, perfecto, aunque no nos pelen, ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ahí es donde hay una parte de humildad de dices, yo no importo, aquí vengo a darles y ustedes tomen lo que les sirva y lo que necesiten. Pues qué gusto escuchar lo que estás diciendo, porque eso quiere decir que estás muy bien plantado. No hay sensibilidad de nada. Le diste el giro totalmente. Tenías dos opciones: de verlo como una majadería que no me están pelando a mi trabajo, o decir, esa es mi función, mi participación. Yo entretengo mientras tú puedes tener esos 10 minutos de sueño que los necesitas para poder estar ahí 24 horas o una noche completa cuidando a tu enfermo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, se ayuda de varias formas, ¿no? Y cada quien, te digo, cada quien toma pues, lo que más necesita, lo que necesita en el momento. Claro. No, qué bárbaro. O sea, estoy así, wow. Y fíjate que tienes ya una anécdota cómica de esa misma parte cuando estábamos en hospitales, nosotros llevábamos nuestro teatrino y todo y lo armábamos ahí. Entonces llegamos una vez al Hospital de la Raza, que pues son complicados los hospitales del seguro por toda la cuestión de los procesos que tienes que hacer para ingresar y la logística que se debe de seguir, ¿no? Cierto. Entonces, el productor nos dejó a mí y a las dos actrices compañeras sobre la avenida que está en circuito, y él se fue a estacionar el carro. Estábamos platicando en las jardineras y tenía yo ahí los tubos del teatrino, los tubos estos de metal del teatrino. Entonces, Ajá. una señora se atravesó en medio de las dos actrices y me vio directamente a la cara y me dice, hijo, ¿traes calcetas? Entonces yo de repente le dije, no señora, no entendí. Ya cuando se fue la señora caímos en cuenta de que la señora había pensado que iba yo a poner un puesto porque traía todos los tubulares ahí. Entonces yo creo que pensó que iba a poner mi puesto y me preguntó si vendía calcetas, ¿no? Pero fue muy divertido, pero sí fue un descontrol. Le digo, hijo, ¿traes calcetas? ¿De qué me habla? Sí, claro, para Sí, no caminar hasta allá. Entonces, exacto. ahorita que esté al enfermo que tengo acá adentro, pues unas Sí. calcetitas, por favor, Sí, no, Barbarita. mi vida en hospitales te puedo decir sí fue otra historia, es un punto y aparte, ¿no? En la ¿Qué vida. Y se, una qué gran se me experiencia hace grandiosa. qué se me hace que en tu otra vida fuiste doctor o algo así? Porque, bueno, papeles importantes dentro del doblaje, en teatro, haciendo esta participación maravillosa también en hospitales como actor y demás, se me hace que ya lo traes, luego que te salen esas palabras de corridito y también dichas y colocadas, señor. Gracias, gracias. Sí, claro. No cualquiera, no cualquiera. Digo, es una lástima que no traigas calcetas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero ya tengo la opción, ya sé que si no pega por ahí me voy a poner mi puesto. Ya, ya, así o más claro totalmente. Exacto. Oye, Rafa, ¿qué disfrutas más? ¿Participar en series animadas de caricatura o series donde hay personajes? Caricatura, series animadas
o series donde hay más trazo y demás. Sé que obviamente estamos hablando de emociones totalmente diferentes diferentes que te requieren a ti como actor cosas diferentes, pero ¿tú qué disfrutas más? Digo, ya me dijiste que no te enganchas con ninguno, a todos das amor por igual totalmente, pero que digas, hay más gozo haciendo esto. Me gusta mucho las cuestiones de las caricaturas por la opción que hay de la caracterización de voz. Es un trabajo más, Oh, más de caracterización, ¿no? Cuando son series, pues bueno, finalmente son personas, es lo que le llaman live action, son seres humanos. Entonces, claro. pues se sube, se baja un poco el tono para ir sí caracterizar hacia el personaje, pero no es tanto como la caracterización propia de voz. Y de repente hay como un montón de posibilidades y hacer los pequeños cambios y encontrar diferentes personajes. Por ejemplo, en algún juego, en algún videojuego que se llama, no recuerdo el nombre exactamente, pero es algo así de la Tierra Media, hizo un personaje que se llama Ratback, y el personaje Oh, habla con un cierto raspado todo el tiempo, y es un guardia, bueno, más bien es como si fuera ¿cómo se llaman estos? Como si fuera un zombie, una especie de zombie, y él tiene esta voz, pero de repente en otra caricatura que es el Mago de Oz, ahí, wow. ahí hago al león tímido, que también raspa la voz, pero es diferente, y no es lo mismo este raspado de voz del león que este raspado que hace Ratback, que es un malvado. Entonces, ese tipo de cosas, esas caracterizaciones que son pues similares, pero tienen que ser diferentes y cada quien tiene que tener su peso de voz. Eso es muy, muy rico y muy grato en las caricaturas. Es mucho más fácil, pues, en las caricaturas esta caracterización, ¿no? En los personajes reales, pues, no se presta tanto las caracterizaciones, ¿no? También en caricaturas, por ejemplo, hago a Marvin el marciano. Hola, terrícola. Espero que te portes bien y no quiero tener que eliminarte con mi láser. Pero son otro tipo de recursos para esa caracterización. Mantener el personaje, que no se pierda, que la voz sea la misma. Y de repente, si vienen reacciones y tiene risas y gritos o lo que sea Ajá. con el mismo personaje, ¿no? Cuidar que no se pierda. Y además de repente Sí. es hacer el marcianito y salir y llegar a otra sala y hacer pues, un doctor o un bombero o X, ¿no? Entonces sí. Literalmente ustedes siempre pasan de un estado de ánimo al otro y emociones varias puestas Sí, siempre sí, todo el sí. día. Lo que es importante es Ah, la reproducción reproducir las emociones. En esta serie de Chicago Fire, por ejemplo, en la primera o segunda temporada, no recuerdo el último capítulo, justo se le muere la novia al personaje que yo hacía, es una escena muy trágica, y se avienta una escena de llanto medio fuerte al final. Entonces, ensayé un par de veces la escena y lo hice, y cuando terminé, bueno, pues sí, los ojos con lágrimas y todo moqueando y tal, ¿no? Y me decía la directora, me abrazó la directora y me felicitó pues por el trabajo y todo. Pero le decía, no, o sea, estoy bien, pues lo hago con una técnica y sé lo que estoy haciendo, pero no me engancho, no puedo engancharme porque salgo de aquí, voy a hacer caricatura. Entonces, no puedo llegar a hacer caricatura ay, vengo bien triste porque acabo de hacer una escena muy dura y entonces haz caricaturas así, pues no puedo porque vengo llorando de lo otro, ¿no? Por favor, dame unos 5 minutos en lo que me recupero. Pues no, yo tengo que entrar así y decir, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Papa y vamos a matar al enemigo. Son cosas diferentes y hay que cambiarlo sobre la marcha. qué maravilla. Sí, claro, si no tendrías al psicólogo metido en la bolsa del pantalón o a la tanatóloga para ir de una cosa a la otra. Sería, Difícil, sí, y de sería repente te difícil. pasa en la vida real. Te cuento una anécdota. Yo hacía un programa infantil hace años, que en la XW hacía un murciélago, se llamaban Los Mausis, eran 4 ratones y yo era un murciélago primo de ellos y hacíamos el programa infantil. Yo llego un lunes al programa y poco antes de entrar al programa tenía una llamada, un mensaje de una compañera y dije, pues antes de entrar al programa voy a hablar. En el teléfono de afuera de la cabina marqué, le hablé a esta compañera y le digo, oye, vi que tenía un mensaje, ¿qué pasó? Y me da una noticia terrible, que había fallecido una compañera de nosotros, de doblaje. En el teléfono donde yo estaba hablando con ella, en ese lunes, ahí había platicado con la compañera que había fallecido el jueves anterior. Ahí había estado Ah, platicando con ella. Y además muy querida, no. Araceli, ay,
ay, se me fue el apellido, perdóname, Araceli, la mamá de Mariana Ortiz, Araceli de León, y me dice, oye, Se me es acaba que de... falleció, claro. y yo dije, pero ¿cómo? Entonces, para mí fue sorprendente. Además, el fin de semana yo no había estado aquí en la ciudad, iba llegando, la llamada, me acordé que estaba ahí, colgué con ella, entré a la cabina y me dice el productor, vamos al aire, y yo llevaba el programa ese día. Entonces, una voz similar a la de Ratback, ¿no? Entonces entraba yo diciendo, me dice 3, 2, al aire. Buenas tardes, bienvenidos todos. Soy Rigoletto Murciélago, el murciélago más punqueto, más guapo del mundo y sus alrededores. Y hasta ahí nomás porque lo demás sería presunción. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, que sean muy felices. Y yo tenía que entrar con ese feeling. Y me acaban de decir esto. Entonces, yo llegué, entré prendido, hicimos todo el bloque comercial y cuando cortamos justo a comerciales, les dije a los compañeros, oye, ¿me están diciendo esto? ¿Qué pasó? No, pues sí, que había fallecido Araceli de León y todo, y me empezaron a platicar, pero pues sí es parte de este entrenamiento que tenemos, ¿no? Tener que solucionarlo en el momento y al público no le interesaba, pues no tenía por qué enterarse Aquí el de lo show que debe pasó. de continuar eternamente. Exactamente, sí, sí, sí. Vas Entonces, aplazando esa emoción que dices, yo me quiebro, pero me quiebro al ratito. Pero ahorita exacto, saco esto para adelante y al ratito me sí, quiebro. sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, nos ha tocado de todo, pero sí hay una preparación, pues, para salir airosos, ¿no? De esto. Claro. No por nada son actores de la voz. Sí, 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 sí. La Actores en preparación. toda la extensión de la palabra, ¿no? Digo, ahorita porque estamos hablando claro, de la parte de doblaje, pero realmente tú has sido de esos virtuosos que ha hecho radio, televisión, teatro, doblaje, locución comercial Así también, es, sí, sí, sí. eh, cabina como tal. Entonces, has tocado todas las aristas que pueda tener el mundo de la actuación y de la locución como tal. Sí, sí me ha tocado mucho. Hice cine, pero realmente muy poco. Sí me gustaría hacer más cosas de cine, pero Ujú. sí, sí, sí me ha tocado estar en varias de las especialidades, casi en todas. Muy disfrutable. Aparte de cine, ¿qué otra cosa le falta hacer a Rafa Pacheco? ¿O qué quisiera hacer? Ah, híjole, no sé, me agarras de sorpresa porque quisiera hacer muchas cosas, pero no, creo que voy bastante bien. Lo que he hecho me gusta. Sí me gustaría mucho hacer algo, te digo, algo de cine más completo, porque cuando estaba yo estudiando actuación hice extreada en 3 o 4 películas, pero pues realmente no lo cuento como parte de la experiencia más que el haber estado ahí, ¿no? Pero no hubo un desarrollo. Cine me gustaría hacer más, hacer algo más de televisión de más forma. Yo hice mucha televisión educativa, pero tenía un formato diferente finalmente. Entonces, Claro, sí me gustaría hacer como alguna serie, alguna cosa así como más en forma. Me gusta mucho series, dar ¿qué es lo clases, que pero bueno, ya estoy dando clases desde hace algunos años. Entonces, dar clases me gusta, dirigir me gusta mucho, es algo que disfruto mucho. Eh, la locución comercial también la disfruto mucho. Déjame contarte antes de que se me olvide una anécdota muy curiosa que me pasó en locución échale, man, comercial. échale. Fíjate que hace años, no recuerdo exactamente cuándo, no estoy seguro, pero casi que sí, que GNP dejó de ser GNP y pasó a ser Sura. Hicimos un Ah, comercial justo que hablaba de este cambio de empresa. Pues entonces estaba con un compañerazo que es un tipazo, es un maestro de locución y de la actuación, Nacho Casas, claro, que por además es un supuesto. tipazo adorable, lo quiero mucho pues a Nacho y un compañero enorme. Y hacíamos un par de talentos y él me decía algo así como que, oye, ya estoy aquí donde me dijiste, y yo le insistía, si esa es la dirección, y él me replicaba diciendo, no, pero es que aquí dice Sura y yo quiero ir a GNP, y yo le decía, no, es que ahora GNP ya es Sura, y tal, así terminaba el comercial, y bueno, luego entraba el institucional, ¿no? Sí. Hicimos un par de tomas, paramos y de repente nos dieron unas indicaciones y regresamos a grabar, y entonces dice Nacho, oye, que la dirección, sí, sí es ahí donde estás. No, es que aquí dice Sura y yo quería ir al baño. No sé de dónde lo sacó Nacho, ni por qué lo dijo, pero le salió tan natural. Aquí dice Sura, pero yo quería ir al baño. A Nachito Casas de adobe y hormigón, como él Nos, dice. nos reímos Ay, tanto Nacho ese día. querido. De hecho, retomar las siguientes tomas fueron un poco difíciles porque sí me tuve que concentrar mucho. Llegamos a esa parte y me costaba a mí trabajo no reírme, ¿no? Sí.
Sí, retomar un abrazo para el gran Nacho Casas, El compañerazo. gran Nacho Casas, por supuesto. Es que ustedes, en verdad que se divierten tanto y uno goza más cuando uno los ve hacer lo que mejor saben hacer, que es actuar o estar frente a un micrófono, que los que estamos del otro lado, hay, hay, hay placer, hay gozo verlos, porque aparte se divierten. Y, ¿qué te digo? Son la eterna carcajada eternamente ustedes, son ágiles mentalmente para poder decir las cosas, para hacerlas de hecho, ¿no? O sea, es, Sí, es, claro. un, es un gusto y es un gozo totalmente. Eso se desarrolla mucho, la agilidad mental. Sí, sí. Uf, Te comentaba que, bueno, estuve en hospitales, pero me ha tocado mucho el contacto con la gente. También antes de hospitales, hace años estuve en un programa que se llamó Juglares y Jugares por todos los lugares. Íbamos a plazas públicas los fines de semana y era un espectáculo de 3 horas donde había un cuentacuentos, luego un grupo que a veces era teatro, a veces era música, a veces era diferentes cosas, y luego nosotros como juglares hacíamos un pequeño taller con la gente, todo esto con el interés de aumentar bueno, con el objetivo de aumentar el interés en la lectura y de divertir a la gente, ¿no? Entonces, este contacto con el público, pues sí es mucho reto, porque te enfrentas a públicos de todo. Me tocó un borracho en plaza que estaba boicoteando la función y que, bueno, pues en algún momento tuvieron que sacarlo. Me tocó en una plaza muy difícil donde de repente a 200 metros donde estábamos nosotros en el mismo parque, creo que era en Tláhuac, un par de señores estaban agarrando machetazos y yo dando la función. Sí, sí, sí. Entonces, a cosas. machetazos, casual. Sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, nosotros, pues, tener que seguir en la labor, ¿no? Eso te da mucha cancha y la verdad es que te despierta mucho, pues, para improvisar, para la agilidad mental esta que mencionas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Como decías, ustedes siempre viven, como dicen, ¿no? De manera simple, uno ojo al gato y otro al garabato, pero siempre están viendo lo que está pasando alrededor y en lo que tienen que estar. Y a E, lo mejor lo que podría pasar. integrándolo, sí, claro, claro, y midiendo consecuencias y todo, y para dónde, hasta para dónde poder correr en algún momento dado, ¿no? Lo que hubiera necesidad de hacer. Claro, por supuesto. Rafa de mi corazón, pues yo sé que podríamos seguir hablando aún más, Horas pero y horas. aún hay mucho por hacer. Solamente nos resta agradecerte en verdad de la manera más grande el habernos permitido entrar hasta tu casa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos compartido todo lo que nos has platicado. Y me gustaría que seas tú, por favor, con alguna de las voces, si se pudiera, de tus personajes, varios, despedir tu espacio. Así que en ese momento yo solamente te digo nuevamente muchas gracias y yo cierro el micrófono, ¿te parece? Muchas gracias, Sandra, un gusto estar contigo. Y bueno, para todos ustedes, quiero dejarles un saludo del león cobarde y que se porten muy bien y sobre todo, ahora en estas épocas, cuídense mucho. Así es, cuídense mucho, terrícolas. Ahora que están en pandemia, están en peligro, así que no salgan de casa. No quiero tener que exterminarlos. No, mejor no los extermino. Voy a ver si puedo exterminar al virus. Cuídense mucho y hasta pronto.